sesión. Muy bien, ahí estamos grabando la sesión, ¿ya? Comenzamos entonces nuestra tercera sesión de este curso, ¿sí? Esperando que se encuentren bien y sin mayores novedades o dificultades, ¿sí? Recuerde siempre que ante todo ahí tiene mi correo electrónico para escribirme ante cualquier eventualidad o cualquier circunstancia, ¿sí? Formalmente la fecha de la primera cátedra debiese ser en 2 o 3 clases más, ¿ya? Les voy a informar oportunamente, pero primero quiero como fijar bien las posibilidades y la forma de la evaluación, ¿ya? Para que no se compliquen ni se angustien, siempre la evaluación, al menos en estas circunstancias, va a tomar en consideración la distancia y el momento por el que pasamos, ¿sí? Por lo tanto, lo más probable es que en su formato sea una evaluación de desarrollo en que les dé un tiempo suficiente para hacerla, probablemente 2 días, 3 días o quizás una semana, ¿ya? Porque entiendo que todos tenemos circunstancias diferentes, entonces necesitamos el tiempo y la tranquilidad para hacer la evaluación bien y que no sea algo agobiante ni que genere más incertidumbre. Hasta ahí, ¿vamos bien? DNI todavía no lo sé, ¿sí? No estoy del todo seguro. Probablemente dé la opción de que sea en parejas o individual, ¿sí? Pero si llegan a ser más personas, eso tampoco va a excluir la posibilidad de hacerla individualmente, porque a veces, y de nuevo, dependiendo de las circunstancias particulares de cada uno, a veces es más práctico hacer una evaluación individual que en parejas o grupos, ¿bien? Por eso quiero tener un poquito más de idea sobre en qué va, ¿sí? Gabriela, veámoslo al final de este módulo, ¿ya? Y ahí revisamos con calma, porque recuerde que mi duda ahí puede que se demore un poquito, entonces no quiero perder mucho tiempo de la sesión, ¿ya? Cuando estemos en el taller ahí me recuerda, y ni un problema lo integro. Bien, comencemos entonces la sesión de hoy día, ¿sí? Veamos, formalmente lo que vamos a tratar de hacer es comenzar a discutir algunos criterios tradicionales que se han dado en el espacio de la ética, ¿sí? Criterios que vienen más que nada del mundo filosófico, pero que vamos a tratar de clarificar cómo y de qué forma se pueden aplicar a los espacios de la salud, ¿sí? Si recordamos lo que hicimos un poco en la sesión pasada, tratábamos básicamente de establecer la distinción entre dos conceptos que eran muy importantes para nosotros, ética y moral, ¿sí? Por moral, ¿qué se acuerda? ¿Qué era la moral para nosotros? ¿Qué habíamos acordado que podía ser la moral? Valores. Ya, muy bien, como dice Gabriel, la moral tenía que ver con valores. ¿Pero qué más? Porque los valores solos en sí mismos no es la moral. La moral está conformada por valores. ¿Pero qué permite hacer la moral con esos valores? O a partir de esos valores. Muy bien, sí. La moral es un conjunto de normas, costumbres y valores que regulan la conducta social, eso es, ¿sí? Recuerde, Connie, que lo que discutíamos también es que no necesariamente son reglas sociales, y ahí dependía de cómo cada uno comprendía el origen de esos criterios. ¿Se acuerda que habíamos discutido, por ejemplo, a partir de la idea de maternidad, cómo podrían existir ciertas normas o ciertas costumbres que son naturales y también podían existir ciertas costumbres, normas o valores que fuesen aprendidos socialmente? Pero existía un margen ahí entre los dos donde usted tiene que posicionarse, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Entonces hay normas que pueden provenir de una cierta naturaleza y hay normas o criterios, valores que pueden provenir de aprendizajes sociales, del mundo social, ¿sí? Pero lo importante es que una y otra me permitían guiar mis acciones, guiar mi conducta. Entonces yo sé cómo actuar porque me guío por esos valores, ¿bien? Si eso era la moral, ¿sí? ¿Qué era entonces la ética?
¿En qué se diferenciaba esa moral de lo que llamábamos ética? La ética es un conjunto de... No, no, nada, no dije. Esa es la moral, Gabriel, esa es la moral. Eso. La ética primero es una reflexión, ¿sí? Que se aplica, como dice Melissa, cuando hay conflictos morales. Uno aplica la ética cuando hay un problema, cuando necesito resolver algo, ¿sí? Ahora, Francisca, cuidado con eso, ¿sí? La ética no rige la sociedad se guía por la moral que cada individuo tiene o que cada comunidad tiene. Entonces, cuando esas morales son diferentes, se producía un conflicto moral y chocábamos, ¿sí? Porque no sabíamos qué hacer. Mi suegra quiere alimentar a mis hijos de cierta forma, yo quiero alimentar a mis hijos de cierta forma. Chocamos porque nuestras moralidades son diferentes, nuestros valores y costumbres son diferentes, entonces la pregunta es, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo resolvemos esta situación? De ahí surgía la ética. La ética entonces exactamente es esa reflexión que intenta resolver este conflicto moral y para resolverlo intenta encontrar criterios comunes, criterios que todos estemos de acuerdo en ocupar, ¿sí? Y eso era importante, Francesca, acuérdese. La ética y la moral entonces son dos cosas diferentes, son dos nociones diferentes, ¿sí? La sociedad no se rige éticamente, la sociedad se regula por morales diferentes, ¿sí? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar ejemplos de éticas tradicionales, es decir, ejemplos de criterios que la reflexión ética ha tratado de postular como comunes, ¿sí? Entonces la idea es discutir esos criterios, ver si los aceptamos o no, y comprender un poquito de dónde surgen y cuáles son sus consecuencias, ¿sí? El primer criterio que vamos a ver quizás es el más difícil de todos, ¿sí? Y por eso vamos a ir de a poco y deteniéndonos hasta comprenderlo bien, ¿sí? El taller también se va a basar en este primer criterio, así que tratemos de quedar bien claros con respecto al mismo, ¿sí? Aunque no avancemos mucho, pero es importante al menos comprenderlo bien, porque es el más abstracto de todos, ¿sí? Los demás, usted va a ver, son más fáciles de comprender, ¿sí? Esto, olvídelo, sí, eso era una tentativa todavía, ¿sí? Como les decía, probablemente las evaluaciones sean en 2 o 3 sesiones más, ¿ya? Téngalo ahí nomás en su horizonte, hasta que se lo confirme, ¿bien? Entonces, vamos con este recuento tradicional sobre los criterios éticos que hemos podido, o al menos que la filosofía presenta, ¿ya? El primero de los criterios es el que establece este caballero, Emmanuel Kant, o Immanuel Kant, o Manuel Kant, dependiendo de cómo lo traduzcan ahí las distintas editoriales, ¿no? Usted puede encontrarlo de todas esas formas, Immanuel Kant, Emmanuel Kant, o Manuel Kant, ¿sí? Más castellanizado. Lo que hace este pensador es construir una ética de lo que se ha llamado una ética del deber. Otra palabra para referir esa ética, ¿sí? En caso que usted quiera profundizar y quiera buscar por allí, por internet, se llama deontología. Es decir, la ética kantiana es una deontología o una ética del deber. Deontos significa deber, ¿sí? En griego. Entonces esta es una ética que postula que el criterio para resolver conflictos morales consiste en hacer nuestro deber, ¿sí? Cuando choquemos en un conflicto con alguien, entonces lo que dice Kant, a muy grosso modo, es que hay que actuar conforme al deber, ¿sí? Desde ahí suena bastante plausible, ¿sí? Es decir, eh, hay, tenemos un conflicto como estamos atendiendo en un CEFAM, tenemos un conflicto con un paciente, un conflicto moral, ¿sí? ¿Cómo lo debemos resolver? Actuando conforme a nuestro deber, ¿sí? Eso ha sido muy útil, especialmente para los gremios profesionales, porque a partir de esta idea,
los gremios profesionales construyen lo que se llama códigos de ética. ¿Sí? Terapia ocupacional, kine, enfermería, cualquier profesión que tenga un gremio, ¿sí?, conformado, va a tener en alguna parte, en algún sitio, un código de ética. ¿Sí? ¿Han escuchado de sus códigos de ética? ¿En lo que llevan de formación? Por ejemplo, como dice Matías, muchos códigos de ética, por ejemplo el código de ética de enfermería, de terapia ocupacional, de cualquiera de nuestras áreas de la salud, va a decir que uno de los principios fundamentales de cualquier profesional es atender a su paciente sin importar las circunstancias sin importar quién sea ese paciente. En tanto paciente siempre hay que atenderlo, siempre hay que entregarle el mejor proceso de atención posible, ¿sí? Porque ese es su deber. ¿Sí? Como ve, a partir del ejemplo de Matías, se puede notar que cumplir con el deber no siempre es fácil. No siempre incluso vamos a creer personalmente que es lo correcto. ¿Me explico? Por ejemplo, yo soy madre, ¿sí? O soy padre, ¿sí? Y por distintas razones, ¿sí?, debo atender a un pedófilo o un violador, ¿sí? Aparece frente a mí en mi turno, ¿sí? Desde mis valores personales, desde mi moral, probablemente yo sienta que esa persona no necesita atención alguna, que es innecesario y injusto que esta persona reciba atención, porque es una persona que produce daños a otros, ¿sí?, que lastima la vida de otras personas, sin remordimiento, sin cargo de conciencia, ¿sí?, pura maldad, podríamos decirlo así. Entonces, desde mis valores personales, desde mi moral, yo siento que no debe ser atendido. Sin embargo, viene mi jefe de turno y me dice, tienes que atenderlo, ¿sí? Tú eres profesional de la salud y es tu deber. ¿Me explico? Entonces lo que dice Kant justamente es que los conflictos morales se resuelven tratando de actuar conforme a nuestro deber. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. ¿Sí? La moral probablemente, Connie, tendría que ver con los prejuicios positivos o prejuicios negativos, es decir, juicios que yo de antemano realizo sobre las otras personas. ¿Sí? La palabra prejuicio en general es complicada porque nosotros la asumimos inmediatamente como algo negativo. Una persona prejuiciosa es una persona que tiene ideas previas sobre la gente. ¿Sí? Nosotros más bien vamos a entender que, como cada uno de nosotros tiene una moral, ya tiene de antemano, ¿sí?, una manera particular de mirar el mundo. Todos lo tenemos, ¿sí? En ese sentido, todos somos prejuiciosos, porque todos, a partir de nuestros valores, tenemos una idea de cómo es el mundo y cómo son las personas. ¿Ven? Entonces, la ética, como la plantea Kant, es que independientemente de esa moral, nosotros tenemos que actuar conforme a nuestro deber. Y así resolvemos los conflictos morales. ¿Sí? El problema entonces que aquí comienza a aparecer es en qué consiste nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber entonces? Muy bien, yo estoy de acuerdo, le digo al señor Kant, estoy de acuerdo en que hay que actuar conforme al deber. Pero ¿cuál es mi deber? ¿Cómo sé cuál es mi deber con respecto a los demás? ¿Sí? Entonces esa es la discusión que él empieza a tener. ¿En qué consiste y cómo podemos averiguar cuál es nuestro deber? ¿Sí? Lo primero que él intenta mostrar es que, borré todo, es que el mundo moral se diferencia del mundo natural. ¿Sí? Por eso parte con esta frase. Dice, dos cosas llenan mi ánimo con siempre nueva y creciente admiración y respeto. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. ¿Sí? Aquí no nos confundamos porque él ocupe el concepto de moral. ¿Ya? A pesar que él diga ley moral, nosotros debemos entenderlo como ética, ¿sí?, como principio del deber. ¿Ok? No se confundan por eso. Entonces, ¿qué es lo que él comienza a mostrar? Para Kant, básicamente tenemos, podríamos decirlo así, dos
dimensiones diferentes, dos mundos diferentes, ¿sí? Esas son esferas, ¿ya? La primera esfera es el mundo físico, el mundo de todo aquello que nos rodea, ¿sí? Si yo miro por la ventana, me doy cuenta que, por ejemplo, pasó recién un camión, ¿sí? ¿Cómo es posible que el camión se mueva? ¿Cómo es posible que el camión avance? ¿Por qué sus ruedas van girando? ¿Sí? Cuando yo me empiezo a preguntar eso, me voy dando cuenta que el mundo físico se regula y está determinado por ciertas leyes físicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo lanzo un lápiz hacia arriba, ¿sí? Usted sabe qué es lo que va a pasar con ese lápiz. ¿Qué es lo que va a pasar con ese lápiz? Cuando usted lo lance hacia arriba. Muy bien, va a caer, ¿no es cierto? No va a seguir volando hacia arriba, sino que va a caer por su propio peso a partir de la fuerza de gravedad, ¿sí? Nadie espera que el lápiz llegue al infinito cuando usted lo lance. ¿Sí? Sería asombroso eso. Y eso no ocurre, ¿sí? Entonces, eso que parece trivial, ¿sí? Para Kant es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que todo lo que ocurre en ese mundo físico, todo lo que pasa en este mundo físico, está dominado por leyes físicas, ¿sí? Si lanzo el lápiz entonces, vuelve a caer. Si empiezo a correr, mi cuerpo se va a cansar en algún momento. No puedo correr eternamente porque mi cuerpo gasta energía y no tengo energía ilimitada, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces supongamos, ahora, que yo quiero actuar conforme a mi deber, ¿sí? Y mi deber, por ejemplo, era llegar a la hora de esta clase, ¿sí? Eso sentía yo que era mi deber, ¿sí? Por respeto a ustedes, por respeto a mí mismo y a todos los demás. Yo sentía que ese era mi deber. Muy bien. Entonces, tenía que hacer un trámite, voy corriendo, voy apurado, y tengo que tomar la micro. Esa misma micro que pasó por allí, ¿sí? Tomo la micro y resulta que a la micro se le acaba el combustible y queda en pana. Y yo llego atrasado. ¿Usted diría entonces que por llegar atrasado yo actué mal, actué incorrectamente, no cumplí con mi deber? Porque efectivamente llegué atrasado. ¿Estaría de acuerdo usted en eso? ¿Soy responsable de mi atraso? Ya, muy bien. Vamos viendo cómo. A ver, primero, ¿están todos y todas de acuerdo en que soy responsable? Ya. Entonces, primero, no hay del todo certeza. Para algunos y algunas sí, para otros y otras no, y para otros depende. A ver, ¿en qué sentido no soy responsable? Muy bien, no soy responsable, ni puedo hacerme cargo porque la micro haya quedado en pana, ¿sí? No puedo hacerme cargo de el que yo tenga que moverme por locomoción, por lo que ocurre en el trayecto, por el metro, por ejemplo, ¿sí? No puedo hacerme cargo de esas cosas. ¿Por qué? Porque no están en mi poder, ¿sí? El mundo físico, según Kant, se mueve por leyes físicas. Y yo no puedo torcer las leyes físicas. Yo no puedo hacer que la micro flote, que el metro siga en movimiento, ¿sí? No está en mi poder. Muy bien. En ese sentido, entonces, yo no soy responsable por el resultado de mi acción, porque por no haber llegado a la hora, ¿sí? El resultado de mi acción no está en mi poder. ¿En qué sentido creen ustedes que yo sí sería responsable? Ya, muy bien. Podría haber salido más temprano, podría haberme prefigurado ciertas situaciones eventuales y, claro, podría, por lo tanto, haberme predispuesto a
a esquivar todas esas posibilidades. Pero aún así, incluso, supongamos, como dice Nadia, me levanto más temprano, ¿sí? Hago todo lo que debo hacer para evitar todo esto. Sin embargo, al bajar de la micro, me caigo, ¿sí? Me doblo la pierna y llego tarde, o no llego. A pesar de haber predispuesto todo lo posible, ¿sigo siendo responsable? No. Muy bien. Entonces, fíjese, aquí es donde Kant comienza a volverse diferente de los demás. Como dice Gabriela, los accidentes pasan, los accidentes me van a pasar. ¿Por qué? Porque el mundo, ese mundo físico, no depende de mi voluntad. ¿Sí? Ese mundo físico no depende de mi poder ni de mis capacidades, depende de leyes físicas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo quiero realizar una acción, fíjese que ocupé esa palabra. Cuando quiero, cuando yo deseo realizar algo, cuando tengo la intención de realizar algo, ¿sí? El resultado de esa acción no depende de mi poder. Yo puedo querer hacer lo mejor para ustedes, lo mejor para mí, ¿sí? Pero el resultado de esa acción que yo quiero realizar no está en mi poder. ¿Me explico? Porque yo no controlo el mundo. Ninguno de nosotros controla el mundo. ¿Ven? Pero, ¿qué es lo que está en mi poder? ¿Qué es lo que yo sí puedo definir o sí puedo, por decirlo así, de alguna manera, desear o querer? ¿Me explico? Si el resultado de mis acciones no está en mi poder, ¿qué es lo que sí yo controlo? Muy bien, ¿sí? Como dice Gabriela, yo sí puedo querer levantarme temprano. Yo sí puedo querer llegar a la hora. Yo sí puedo querer ayudar al otro. Fíjese, Francesca, mis acciones no. Mis acciones, el resultado de mis acciones no está en mi poder, porque eso está en el poder de las leyes físicas. Me caigo, choca la micro, me tropiezo. Como pasó la semana pasada, BTR me cortaba cada rato internet. ¿Sí? Eso no está en mi poder. ¿Pero qué está en mi poder? ¿Sí? Como dice Pía, la intención. Yo puedo querer realizar eso, yo puedo querer realizar la clase, yo puedo proponerme hacerlo mejor, yo puedo proponerme cumplir con mi responsabilidad con ustedes. Entonces, Kant establece esas dos distinciones. Tenemos que, por decirlo así, la voluntad. Profe, dijo Dígame, el resultado de mis acciones y después dijo, ¿está dentro de qué? déjeme volver atrás. El resultado de mis acciones no está en mi poder, ¿sí? Yo no controlo qué es lo que va a pasar con mis acciones. Lo que yo controlo es querer o no querer algo, ¿sí? Ya, ya. Entonces, mi voluntad, según Kant, puede proponerse ciertos fines. Yo me propongo levantarme temprano. Yo me propongo llegar a la hora, ¿sí? Y esos fines que yo me propuse, porque lo deseé así, porque lo quise, mi voluntad lo quiso, ¿sí? Tratan de transformarse en acciones, ¿sí? De esto está en mi poder proponerme ciertos fines, ¿sí? Eso es lo que está en mi poder, eso es lo que está en mi control, eso es lo que yo puedo hacer, pero fuera de mi control queda el resultado de la acción. Hasta allí, ¿vamos bien? Sí. Esa distinción es muy importante, ¿sí? Yo me propongo fines y esos fines trato de transformarlos en acciones. Yo me propongo, por ejemplo, llevar todos los recursos económicos y los bienes a mi casa para que mis hijos estén alimentados. Eso es lo que me propongo y me propongo conseguirlo a través del trabajo.
Eso está en mi voluntad. Yo puedo desearlo, yo puedo quererlo. Muy bien. Pero ¿está en mi voluntad ahora quedarme con trabajo o que me desempleen por esta circunstancia? ¿Es algo que yo puedo controlar? No. ¿Se fija? Yo no puedo controlar ahora en estas circunstancias si continúa mi trabajo o no, porque depende del mundo, de las leyes físicas. Pero yo puedo controlar y querer trabajar. ¿Sí? Si hacemos esa distinción, ¿cuál sería su deber? Su deber sería querer trabajar o su deber sería tener un trabajo. Profe, Dígame. ¿y qué pasa con esta gente que tiene un cierto tipo como de locura en los que creen que son como eh, encarnaciones de seres de Dios, entonces que ellos están ahí para salvar al resto y que su deber es... por darle un ejemplo en concreto, yo tengo una tía que tiene una demencia con que Dios la eligió a ella y no sé qué, entonces tiene ¿Sí? como un culto y toda la cosa, entonces ella como que debe hacer esto. ¿Qué pasa ahí? Eso sería como más como moral natural, por así decirlo. Claro, ya vamos a llegar a eso en el espacio de Kant, porque hasta ahora solamente estamos en la distinción de poder mostrar que las acciones que nosotros realizamos se dividen en dos partes, por decirlo así. La primera parte es querer hacer algo y la segunda parte es realizar eso y ver los resultados que esto tiene. ¿Sí? Para Kant, al menos hasta ahora, en nuestro control está solo poder proponernos fines, querer algo. ¿Sí? Y la otra parte queda fuera de nuestro control. ¿Sí? Ya vamos a ver, Gabriel, los requisitos que implica poder tomar decisiones. Ahí pasa la autonomía y otros elementos. ¿Sí? Pero para no perdernos, ¿sí? Déjeme clarificar entonces las respuestas. La respuesta es, en mi poder está el querer un trabajo. Eso es lo que yo puedo proponerme y ese es mi deber. Pero el tener un trabajo no depende de mí, ¿sí? Yo puedo levantarme todos los días a buscar trabajo, ¿sí? Pero por levantarme todos los días y ir a buscar trabajo, eso no asegura que yo logre tener un trabajo. ¿Me explico, Janina, Paula? ¿Sí? Lo que está en mi control y mi deber es querer trabajar, proponerme trabajar. Y me levanto todos los días temprano, busco trabajo, me esfuerzo y eso es lo que yo me propongo. Pero el lograrlo o no, no depende de mí, depende de las leyes del mundo. Depende de si la micro llegó a la hora o no, si me atrasé, si, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que está en mi control entonces ahora, hasta el momento, son los fines que yo me propongo. ¿Bien? Hasta Profe, aquí. Dígame, Gabriel. Eh, según lo que estaba hablando, parece que me confundí un poco entre las leyes naturales y el mundo físico y todo eso. No, Entre las leyes naturales, ¿estaría eso de que se atrasó la micro? las leyes naturales son las leyes físicas, las leyes que regulan el mundo. Entonces la Ah, micro se atrasa, claro, porque físicamente ocurren cosas. Se le reventó la rueda, se acabó la benzina, el motor no pudo seguir trabajando. ¿Sí? No hay nada allí que dependa de mi voluntad, sino que depende de leyes físicas. Ahora, Janina, ¿qué pasa si no quisiera trabajar? ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo puedo saber cuál y qué tipo de intención es la intención correcta? ¿Cómo puedo saber qué fines realmente son aquellos que dan cuenta de nuestro deber? ¿Sí? Porque hasta ahora, como muy bien distingue Janina, yo solamente he dicho que lo que está dentro de mi control es proponerme fines, no el resultado de mis acciones. Pero entonces yo me pregunto ahora, ¿y qué tipo de fines son los que constituyen mi deber? ¿Mi deber es trabajar? ¿Mi deber es querer trabajar? ¿Ese es nuestro deber? ¿Mi deber no debiese ser otro? Por ejemplo, no trabajar y estar con los míos. ¿Sí? ¿Se ve el problema hasta aquí? Sabemos que nuestras acciones dependen primero de los fines que nos proponemos y luego ocurren resultados que están fuera de mi control. ¿Sí? Entonces lo importante es tener la intención correcta.
proponerse los fines correctos. ¿Sí? Hacia allá va la discusión, Gabriela. ¿Sí? Por ahí empieza el criterio para Kant. Nuestro deber entonces es proponernos ciertos fines que deben ser correctos, que deben constituir un deber para todos. Pero ¿cómo sé cuáles fines debo proponerme? ¿Sí? Para algunas personas, por ejemplo, matar a Hitler en un momento es un deber. ¿Sí? O como decía Gabriel, para otras personas, quizás el sentirse enviados de Dios o algo así es su deber. ¿Sí? Entonces, el paso siguiente es clarificar en qué consisten nuestros deberes, ¿sí? Y por qué debemos actuar conforme a ellos. Recuerde, vamos a ir despacito y por favor vaya haciéndome todas las preguntas que tenga. Entonces, para nuestro autor, como dice ahí, la ética debe responder a una pregunta fundamental para todo ser humano, y es, ¿qué debo hacer? ¿Sí? La ética debe responder a esa pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿En qué consiste mi deber? ¿Sí? Los supuestos que tiene Kant, como hemos visto, es que primero los individuos son libres. ¿Sí? El primer supuesto es que, para Kant, es que todo individuo es libre. Entonces yo le pregunto ahora, ¿un niño de 3 años es libre? ¿Ya? Matías dice que no, Gabriela no. Muy bien. ¿Por qué no es libre un niño de 3 años? Porque cuando comienza la libertad de uno, termina la del otro. Pero ahí usted está asumiendo que hay libertad. ¿Por qué un niño de 3 años no es libre? Porque se está formando, como dice Gabriela, porque no tiene opinión propia. Muy bien. Pero un niño usted le pone 2 chocolates en la mano. O sea, un chocolate en cada mano. ¿El niño puede elegir qué chocolate quiere? Sí. El niño en ese sentido no está determinado, no es como una computadora. La computadora no puede elegir si ahora continúa conmigo haciendo la clase o se va. ¿Sí? Depende de los papás, ¿cierto, Matías? ¿Qué chocolates les va a poner? ¿Sí? Pero una vez que los padres le muestran los chocolates, el niño puede elegir uno u otro, o puede elegirlos ambos. ¿Sí? Y normalmente eso ocurre. ¿Sí? Entonces, fíjese, aquí vienen distinciones. Primero, para Kant, todo ser humano, incluidos los niños, son libres. Esto es muy importante en el ámbito de la salud. ¿Sí? Nuestro concepto de libertad, Janina, sí, es muy complejo. La libertad la entendemos como la capacidad para actuar sin cadenas, sin restricciones. Aquí vamos a ir de a poquito comprendiendo el concepto de libertad. El concepto de libertad para Kant es, primero, que todos tenemos una voluntad libre. Es decir, cada uno puede determinar su propia elección, su propio querer, su propio deseo. Hay niños, por ejemplo, que van a elegir uno de los 2 chocolates. Hay niños que van a elegir el otro de los chocolates. Y hay niños que van a elegir ambos. Y hay niños incluso que no van a elegir ninguno, porque no les gustan los chocolates. Entonces, en ese sentido, todos son libres para elegir. ¿Bien hasta ahí? Todos somos libres para elegir. Muy bien. Luego, claro, esa frase, Gabriela, claro, es más compleja porque también tiene que ver lo que decía Janina. ¿Sí? Decir que somos libres al elegir nuestras acciones, ¿sí? En parte es cierto, ¿sí? Porque nosotros podemos elegir con libertad dentro de las opciones que tenemos. ¿Sí? Tengo la opción de levantarme, de no levantarme, de ir a la clase, ¿sí? De ir a trabajar. Tengo todas esas opciones frente a mí y yo elijo. ¿Sí? Me propongo realizar un fin entre ellos. ¿Sí? Me lo propongo. Nadie puede forzar a nadie a proponerse algo. En ese sentido, somos libres. ¿Sí? Lo que ustedes están diciendo ahora es que, y especialmente lo que dice Janina, es que esa libertad, cuando sale al mundo, no continúa siendo libre, por decirlo así. ¿Sí? A ver, yo me propongo a ser presidente. ¿Soy libre para hacerlo?
Sí, muy bien. Yo soy libre. Cualquiera de nosotros puede, exactamente, cualquiera de nosotros puede proponérselo, ¿bien? Y allí está nuestra voluntad libre. Ahora, cuando yo me propongo realizar eso, ¿sí? Y empiezo a actuar en el mundo para ser presidente, otra cosa es que resulte o no, ¿sí? Porque recuerde lo que vimos antes, las acciones en el mundo ya no dependen de mi voluntad. Puede que me agarre una enfermedad, puede que me tropiece y no pueda hablar nunca más, ¿sí? Todo eso no depende de mi voluntad, ¿sí? Y en ese sentido, yo no, mis resultados, el resultado de mis acciones, no son libres porque están determinadas por el mundo, por sus propias leyes físicas. ¿Se comprende eso? Soy libre para querer, soy libre para proponerme cosas, pero cuando esas acciones libres salen al mundo, vaya a saber uno lo que resulta, ¿sí? Porque está determinada por leyes físicas y interacciones físicas, ¿sí? Allí todo eso se sale de mi control. Entonces, primer paso, tenemos una voluntad libre. Segundo paso, esa voluntad libre se propone fines, ¿sí? Y esos fines, ¿sí? Yo los puedo ir eligiendo y puedo ir adquiriendo conocimiento para saber cuáles son los fines que puedo ir proponiéndome, al ir ganando y al ir adquiriendo autonomía. Volvamos al caso del niño. El niño decíamos que es libre, ¿sí? Puede proponerse los fines que quiera, ¿sí? Pero el niño es completamente libre con respecto a sus padres. No, ¿te fijas? Porque los padres le pusieron dos opciones, ¿sí? Los padres le van a decir ahora, puedes elegir esto o no, ¿sí? Pero si en vez de ser un niño de 4 años, ahora es un joven de 18 años, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué puede hacer el joven de 18 años que el niño no? Razonar. ¿Cómo? Razonar. Eh, ambos razonan, ¿sí? No podríamos decir que el niño de 4 años no razona, ¿sí? Bajo, bajo como a la parte social, porque el niño de 18 probablemente ya va a estar, ya va a saber las reglas, ya va, etcétera, y el niño de 3 años solamente va a tener su concepto del mundo que este se le presenta. Bueno, entonces, como dice Gabriel, lo que se agrega o lo que uno va adquiriendo, ¿sí? No es solamente la edad de Gabriela, ¿sí? Es justamente, como dice Pía también, el conocimiento. Lo que uno va adquiriendo con el paso del tiempo y de la experiencia y el reflexionar es conocimiento sobre el mundo, conocimiento sobre sus propias opciones, conocimiento sobre lo que puede hacer y lo que puede proponerse, ¿sí? Un joven, por ejemplo, ya no solo sabe que puede elegir los chocolates que le presentan sus padres, sino que sabe cómo conseguir chocolate, sabe cómo se consiguen y se compran esos chocolates, sabe sobre tipos de chocolate y por lo tanto puede proponerse otros fines. Al niño de 4 años, los únicos fines que ve son los que los padres le muestran. Eliges este, ambos o ninguno. El joven puede proponerse fines diferentes. ¿Por qué? Porque ha adquirido conocimiento, ¿sí? Por eso, Janina, el criterio se forma o la autonomía se forma a través del conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de los fines que podemos proponernos, ¿sí? Eso es algo sumamente importante en Kant. Somos sujetos libres, ¿sí? Todos somos libres, un niño es libre, pero la diferencia entre nosotros está en el grado de autonomía, el conocimiento que tenemos sobre esos fines y sobre las consecuencias de nuestros actos. Un niño de 4 años empuja a otro niño de 4 años para quedarse con los chocolates, pero no sabe las consecuencias que va a tener ese acto, ¿sí? Solamente sabe y puede comprender que quiere un chocolate, se propone ese fin, ¿sí? En cambio, un joven de 18 años sabe que si empuja a otro para conseguir ese chocolate, en teoría, puede pasarle algo malo a ese otro, ¿sí? Puede pasar a dañar incluso su integridad física, ¿ven? Eso es lo que va ganando el individuo.
Nacemos libres, pero vamos ganando autonomía. ¿Bien hasta ahí? Muy bien. Fíjense entonces lo complejo que se está volviendo el asunto para Kant, ¿sí? Queríamos saber en qué consiste nuestro deber, ¿sí? Ya sabemos que, al menos esa pregunta, tiene que ver con la intención de cada uno, con los fines que uno se va proponiendo, y tiene que ver también con la capacidad de autonomía que cada individuo tenga, ¿sí? Entonces, los términos bueno y malo, como podría decir Kant, ¿sí?, no son aplicables a los objetos o al resultado de nuestras acciones, sino a la intención que tuvo el individuo, ¿sí? Si yo choqué y atropellé a alguien o maté a alguien en ese choque, no necesariamente mi acción es mala. Fíjese que esto es quizás lo más chocante. El atropellar a alguien no necesariamente hace que mi acción sea juzgable en términos negativos. ¿El chocar dependió de mi voluntad? No, ¿sí? En teoría, yo no soy un asesino, yo iba manejando, ¿sí? Justo sonó mi teléfono y inmediatamente bajé y automáticamente bajé la mirada, ¿sí? Fue un instinto, fue un reflejo de mi cuerpo, bajé la mirada. Y en eso choqué y murió alguien. Desde la perspectiva kantiana, el resultado de mi acción, el resultado de haber elegido subirme al auto, ¿sí?, que es lo que yo elegí, no es imputable a mí, ¿sí? El que a causa de subir al auto yo haya atropellado a alguien no significa que mi acción estuvo mala, ¿sí?, que mi intención fue negativa, ¿sí? Vamos a ir de a poquito en eso, así que es bastante complejo, pero lo que quiero que vean es que el resultado de las acciones entonces no hace necesariamente que mi intención haya sido buena o mala. Usted, como profesional de la salud, está haciendo sus labores hoy día y sin darse cuenta y sin tener la intención, porque su turno era demasiado extenso, no sé, de 12 horas o más, comete una negligencia. ¿Es inmediatamente usted un profesional irresponsable por la negligencia que cometió? Entonces aquí hay que ver en qué sí y en qué no. ¿Qué es lo que sí, en qué tiene responsabilidad usted y en qué no? Bueno, para el hospital que juzga con un criterio diferente, sí, porque el hospital está juzgando resultados de acciones, ¿sí? Para la ética kantiana, usted no, porque usted no puede, como dice Gabriela, controlar su cansancio, ¿sí? Usted no puede controlar su cuerpo para evitar ese cansancio, para evitar su falta de atención, ¿sí? ¿Qué es lo que sí yo puedo controlar? ¿Qué es lo que sí estaba dentro de mi capacidad para elegir? ¿Qué es lo que usted eligió allí? Muy bien, usted primero eligió seguir, primero usted eligió realizar un turno extenso. Segundo, usted eligió seguir en el transcurso de ese turno extenso, ¿sí?, a pesar de los posibles signos y evidencias que usted iba teniendo de su cansancio. Esas dos fueron intenciones, fueron fines que usted se propuso. ¿Me explico? Y por lo tanto, según Kant, yo debería ver si esas dos intenciones, si esos dos fines que usted se propuso, fueron correctos o no. Si esos fines constituían su deber o no. ¿Bien? Recuerda, es muy importante ir comprendiendo cada parte. Al final iba por intenciones buenas y terminó siendo mala. Exactamente, eso es lo que ocurre con Kant. Lo importante para Kant entonces es que nuestras intenciones, nuestros fines,
siempre estén orientados hacia lo bueno, hacia el cumplimiento del deber. Pero no tengo confianza, no tengo seguridad en que el resultado de esas acciones realmente resulten bien, ¿sí? Por lo tanto, solo podemos juzgar esas buenas intenciones, como dice usted, o que nosotros elegimos actuar conforme a nuestro deber, ¿sí? Entonces la pregunta que estamos como postergando cada vez más es, ¿cómo saber si nuestros fines, si lo que yo me propongo, si el haberme propuesto participar de un turno de 12 horas, por ejemplo, es realmente mi obligación y es realmente mi deber? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Sí? Entonces Kant propone una especie de prueba. Y este concepto es igualmente importante que los otros, ¿sí? La prueba o el test que propone Kant para saber si las intenciones que se propone alguien son buenas y por lo tanto cumplen con el deber o no, es lo que él llamó el imperativo categórico, ¿sí? El imperativo categórico entonces es una especie de regla que yo ocupo para medir si los fines que un individuo se propone son correctos o no. ¿Se comprende el rol del imperativo? Ahora vamos a ver cómo funciona, pero es muy importante que se comprenda qué es lo que hace, ¿sí? ¿Imperativo cuánto era el nombre? Categórico, ¿sí? Es decir, lo repito Nicolás, ¿sí? El hospital, por ejemplo, le propone hacer un turno, 2 turnos extendidos de 12 horas, ¿sí? 2 turnos seguidos de 12 horas, ¿sí? Por lo tanto, usted ahora puede elegir. Somos libres para elegir y además usted tiene autonomía, es decir, ha ganado experiencia sobre sí mismo y sabe qué opciones tiene. Puede encontrar las opciones y los fines para proponérselo. Hasta allí, ¿bien? Ok. Entonces yo ahora me pregunto, hacer 2 turnos extendidos de 12 horas, ¿es lo correcto? ¿Es mi deber? ¿Es mi deber trabajar de esa forma? ¿Cumplo con mi deber al hacer eso, al proponerme eso? Y y ahí está el problema. Entonces Kant quiere averiguar ahora, ¿cómo puedo estar seguro de eso? ¿Cómo puedo saber qué fines realmente son mi deber y cuáles no? Para algunas personas, por ejemplo, realizar un turno en salud de 12 horas extendido probablemente es su deber. Para otras personas no. Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Cómo sé si esos son mis fines? ¿Sí? Para algunas personas, proponerse matar a Hitler es su deber, porque salvarían miles de vidas. Para otras personas, proponerse matar a alguien es ir justamente contra el deber. No importa cuántas personas yo pueda salvar, ¿sí? ¿Te fijas? Allí estamos. Ese es el problema. ¿Cómo sé qué fines son mi deber? Quizás es más claro en ese caso de Hitler. ¿Lo ve? Yo todavía no realizo ninguna acción. Solamente estoy viendo mis posibilidades, porque soy autónomo. Y me pregunto, a ver, mis opciones son matar a Hitler y salvar a un montón de personas, ¿sí? No matar a Hitler, porque si lo mato me estaría convirtiendo en un asesino, ¿sí? Ya vamos, Gabriel, a ese peliagudo tema sobre el futuro, ¿sí? Pero, y además, a ese problema que usted plantea sobre el futuro, tiene que sumarle lo que dice Kant. Yo me estoy proponiendo fines, pero no sé si realmente voy a poder lograr eso en la práctica, porque el mundo está fuera de mi control, ¿sí? Entonces, recuerde, yo no estoy haciendo un cálculo sobre lo que va a resultar o no va a resultar mejor. No puedo saberlo, nunca podemos saberlo. Una porque es un futuro y otra porque está fuera de mi control. ¿Qué es lo que yo estoy calculando? ¿Cuáles son las intenciones que conforman mi deber? ¿Me explico hasta ahí? ¿Cómo fue lo que dijo? Es decir, yo estoy pensando, supongamos que soy un soldado en la Segunda Guerra,
¿sí? La Segunda Guerra Mundial. ¿bien? Entonces, un día me siento a pensar sobre mis opciones y empiezo a pensar qué sería lo mejor para todos y para mí. ¿sí? Y se me ocurre que lo mejor sería terminar con la guerra. ¿bien? Entonces me propongo y empiezo a pensar, ¿qué opciones tengo para terminar con la guerra? Puedo matar a Hitler si estoy frente a él. ¿sí? Y podría quizás salvar a miles de personas. Quizás, porque no sé realmente lo que vaya a pasar, como dice Gabriela. Pero al menos, si me propongo matar a Hitler, ¿sí? yo siento que podría ser mi deber. Otro soldado, en la misma situación, dice, no, yo siento que si matamos a Hitler, proponerse matar a Hitler, es proponerse transformarse en un asesino. Y eso no es mi deber no es ser un asesino. ¿sí? ¿Se ve el problema? Estamos discutiendo posibilidades, y yo quiero saber cuáles de esas posibilidades realmente son mi deber. ¿sí? ¿Cuál de esos cree usted que es su deber? ¿Su deber es proponerse matar a Hitler? ¿O su deber es no proponerse no matar a Hitler y hacer otra cosa con él? ¿Cuál sería nuestro deber si usted tiene justo frente a usted a Hitler? Ya, Francesca dice, por ejemplo, no matarlo. No matarlo porque eso lo transformaría en un asesino. ¿Y mi deber es ser un asesino? ¿Todos piensan lo mismo que Francesca? ¿Nuestro deber allí es no matar a Hitler? O bien, Pia podría pensar, como también puede mucha gente hacerlo, matarlo. ¿sí? Alguien como Gabriela muy bien podría proponerse encerrarlo y darle el escarmiento. ¿sí? Entonces, o como dice Pia, quizás mi deber salvar a la gente. ¿sí? Muy bien, Bastián es más extremo. ¿ya? Entonces, fíjese, tengo una situación y tengo un conjunto de fines posibles que me puedo proponer. Matarlo, no matarlo, encerrarlo y darle un escarmiento, torturarlo, ¿sí? Olvidarse de Hitler y preocuparse por salvar a la gente. Todas esas son posibles fines para mí. Entonces yo ahora necesito saber, necesito claridad, cuál de todas esas opciones es mi deber. Y para eso, Kant crea el imperativo categórico. El imperativo es una regla que yo puedo aplicar a todos esos fines que dijeron recién y ver cuál de esos fines cumple con la prueba, pasa la prueba, ¿sí? Cumple con el imperativo categórico. Mi deber va a ser entonces el fin que logre cumplir con el imperativo categórico, que logre pasar la prueba. ¿sí? Veámoslo de manera práctica para que nos quede un poquito más claro. El imperativo categórico tiene dos formulaciones. ¿sí? La más fácil y la más clara y la más rápida de ver es la que está en amarillo. La regla dice, proponte fines siempre de tal manera que consideres a la persona, tanto tuya como a los demás, como un fin y no como un medio. Déjeme graficarle eso. A ver, viene su pareja y le dice, te amo y quiero que estés junto a mí todo lo que nos queda de vida porque me haces muy feliz. Cuando dice eso esa persona, ¿cómo la está tratando usted? ¿Cómo lo está tratando? ¿Como alguien libre o como un objeto? Veamos, Pía dice como objeto. Objeto, también dice Gabriela, porque no podemos analizar. ¿sí? Objeto, dice Daniela. Muy bien, ¿se fija? Entonces lo importante allí es que, a pesar que esa persona puede estar diciendo algo muy bonito, la está tratando como un objeto porque le dice que quiere que usted esté junto a él o a ella todo el tiempo que les queda porque le hace feliz. No le está dando posibilidades de actuar, no le está dando posibilidades de elegir. Solamente le está diciendo que quiere que esté junto a usted. Entonces, lo está tratando exactamente, Pia, porque a través suyo, como una cosa, ve su propia felicidad
y no ve que usted es un individuo libre. A eso se refiere Kant cuando dice como un fin. Recuerden la base, los supuestos de Kant. Para Kant todos somos libres. Entonces, en nuestras acciones, lo más básico que hay que respetar en los otros es su libertad. Por muy bonito que suene lo que estaba diciendo esa persona, lo está tratando como un objeto, como una cosa que ayuda a conseguir el fin que él quiere, ser feliz. ¿Sí? Por eso, muy bien, pero Janina, fíjese, cuando esa persona lo dice de esa forma, ¿le está dando la posibilidad de elegir? No, pues, esa frase no se la da Gabriela. Esa frase debería terminar más o menos así. Te amo porque me haces tan feliz y quiero pasar toda la vida junto a ti. ¿Y tú lo quieres? Cuando dice eso, a diferencia de la primera formulación, le está dando una posibilidad. Está reconociendo algo. ¿Y qué es lo que está reconociendo? Que usted puede elegirlo. ¿Sí? Y es claro, y ahí Gabriela entra todo lo que usted dice. ¿Sí? Pero le está dando la posibilidad de elegir. ¿Se fija? Entonces, la regla del imperativo kantiano, el imperativo categórico, es así. Todos nuestros fines que seamos capaces de proponernos van a ser y van a constituir nuestro deber si logran pasar esta prueba, si logran cumplir con esa formulación, si logra cumplir con esos requisitos. Entonces, el fin que se propuso su pareja al decirle eso, ¿constituye un deber para usted? ¿Profe puede repetir lo que dijo recién? Lo repito. Cualquier fin que nosotros podamos proponernos, se va a transformar en nuestro deber siempre y cuando cumpla con este criterio de actuar siempre considerándome a mí mismo y al otro como un sujeto libre y no simplemente como un objeto. ¿Sí? Entonces, Gracias, profe. porque su pareja le dijo que quería permanecer junto a usted toda la vida, porque lo hacía muy feliz o la hacía muy feliz, ¿se transforma entonces eso en un deber para usted? Porque lo formuló así. En la primera formulación pía, en la que le dice, quiero que estés junto a mí porque me haces muy feliz. Muy bien, allí no es un deber para mí realizarlo, porque mi pareja me está tratando como un objeto. ¿Sí? Vamos al otro caso que también es más fácil de ver, el del asesino. ¿Sí? Yo me preguntaba si matar a Hitler podría ser algo correcto, ¿sí? Si podría ser y podría constituir mi deber. ¿Sí? Entonces le aplico esta formulación. A ver, cuando yo quiero matar a Hitler, ¿lo estoy tratando como un sujeto libre, es decir, como un fin, o lo estoy tratando solamente como un objeto, como un medio para conseguir otra cosa? Muy bien. Entonces, como lo estoy tratando como un objeto, este fin que me propuse no puede ser un deber. No puede ser un deber para mí y tampoco puede ser un deber para los demás. Los demás no tienen por qué respetar esa decisión. Algo que caracteriza al deber es que el deber es para todos. El deber exige respeto de todos. ¿Sí? Una vez que nosotros somos capaces de encontrar cuál es nuestro deber, los demás y las demás tienen que poder respetar ese deber, porque es una obligación para todos. Entonces se lo planteo ahora de otra forma. Yo quiero matar a Hitler porque creo que eso traería mucho bienestar para todos. Entonces, reformulo mi intención y digo, le voy a preguntar a Hitler si quiere morir, ¿sí?, en mis brazos, por decirlo así, o por mis acciones, ¿sí?, porque eso traería felicidad, alegría y calma a muchas personas. Y le pregunto a Hitler. Y Hitler, vaya a saber uno por qué, dice, de acuerdo, estoy de acuerdo en que tú termines mi vida.
Yo quiero terminar con mi vida y estoy de acuerdo en que tú termines con mi vida. ¿Se transforma entonces eso en un deber? Cuando yo le propongo eso a Hitler y Hitler me responde de esa manera, ¿lo estoy tratando como un sujeto libre o como un objeto? ¿Ven? Gabriela me dice como un fin, los demás y las demás. Muy bien, Pía me dice como un sujeto libre. Exactamente, ¿se fija? Entonces, en esa segunda formulación, cuando Hitler acepta que yo termine con su vida, lo estoy tratando como un sujeto libre. Y por lo tanto, es mi deber, es el deber de él y es el deber de los demás respetar esa, esos fines que nos hemos propuesto. ¿Sí? Va a venir la esposa de Hitler corriendo y va a decir, ¿pero cómo? ¿Sí? ¿Cómo quieres terminar con tu vida? Hitler le dice, sí, es lo que yo deseo. Y yo le digo, sí, es lo que yo también deseo. Y libremente nos hemos propuesto. Entonces, es deber de su esposa también respetar esa decisión. ¿Se fija? Y esa es una acción que podríamos decir que está conforme al deber, porque respeta mi libertad, la libertad del otro y nuestra autonomía. Profe, Dígame. o sea, la idea de Kant es transformar el fin en una obligación, pero por medio de que esto sea un fin y no un medio, algo así. Exactamente, Que sea Francisco. algo La más, idea que sea algo más natural. es, no ocupemos la palabra natural, pero la idea, como usted la esbozó bien, es tratar de encontrar cuáles de estos fines son nuestros deberes. Y digo nuestros porque cuando encontramos un deber, es algo que todos debemos respetar. ¿Sí? El deber no es para algunos, el deber es para todos. Entonces, en la acción que discutíamos recién sobre Hitler, cuando le preguntamos si quiere morir y él dice que sí, para Kant, entonces, es un deber de todos respetar esa decisión, porque fue tomada en libertad, con autonomía, y eso es lo que debemos respetar. ¿Me siguen hasta ahí? Es como cuando a uno lo obligan a estudiar algo así. No, pues recuerde, la obligación inmediatamente hace desaparecer el deber. Claro, Requisitos ahí básicos, estaríamos mal. Ahí estaría mal. claro, claro. Requisitos básicos para el deber son el respeto a la libertad, el respeto a la autonomía y siempre se concentra en fines propuestos, más que en resultados de acción. Nopia, la obligación, nuestro deber, es ver a las personas como sujetos libres que se pueden proponer fines libremente para actuar. Y cuando los sujetos se proponen fines con libertad y autonomía, y esos fines respetan la libertad y autonomía de los demás, entonces es nuestro deber respetarlo. ¿Lo ve? Le doy otro ejemplo. Veamos. A ver, ¿por qué cree que les mencionaba el caso del asesinar? ¿Sí? En el espacio de la salud hay una discusión muy clásica que es la discusión sobre la eutanasia. ¿Sí? Y las personas se preguntan, ¿es nuestro deber, en términos kantianos lo voy a decir, ¿es nuestro deber respetar la eutanasia? ¿Es nuestro deber respetar a las personas que quieren terminar con sus vidas y respetar a quienes terminan con esas vidas? ¿Sí? Entonces, analicémoslo kantianamente. ¿Sí? Supongamos que yo tengo. Exactamente, ese es el problema, Gabriela. Muy bien, sí, ese es el problema ético. Entonces vamos a aplicar los criterios que coloca Kant para resolverlo. Entonces Kant dice, a ver, pongámonos en el caso A. Un paciente está con cáncer, viene el médico y dice, yo me propongo terminar con el sufrimiento de esta persona. ¿Sí? Así que para terminar con el sufrimiento de esta persona, voy a acelerar su proceso de muerte. La persona está inconsciente. ¿Sí? Voy a acelerar su proceso de muerte. En términos kantianos, ¿esa es una acción conforme al deber? ¿Es una acción que debamos respetar? No porque está utilizando a la otra persona. Exactamente. No, muy bien. Y recuerde, lo importante es justificar por qué no. ¿Por qué no? Aunque está objetivizando al paciente en este caso.
Exactamente. Porque no está respetando la libertad del paciente, porque no le pregunta, porque no lo está considerando como un sujeto libre, lo está considerando como un objeto. Desde allí, Profe, Kant entonces nos dice, eso no sería actuar conforme al deber. Dígame, Francisco. en ese ejemplo, por ejemplo, si yo, no sé, le digo a mi familia que, no sé, si quedo vegetal, Ajá, que me dejen morir, ¿no? ¿Sí o no? sí, Yo puedo tener la libertad de decir eso, pero ¿hasta exactamente. dónde llega mi libertad en el sentido de la ley? Bueno, esa es la discusión posterior, ¿sí? Al menos en términos kantianos, usted expresa sus deseos, expresa su autonomía, y debiese ser un deber para los demás respetar esa autonomía, ¿sí? Incluso, fíjese, el deber, va a decir Kant, no tiene por qué hacernos más felices. Para su familia eso puede ser algo profundamente doloroso, ¿sí? Pero para Kant lo importante es cumplir con el deber. El deber no nos hace personas más felices, no nos hace tampoco llevar una vida de mayor placer, ¿sí? Pero nos hace generar un espacio donde la libertad y la autonomía de las personas se respeta. Y eso es lo fundamental para él, ¿sí? Sigamos con el caso del paciente con cáncer. Entonces, el doctor sigue en la misma actitud. El doctor dice, yo debo terminar con el dolor y el sufrimiento de esta persona. Su patología no tiene recuperación, se va agravando con el tiempo y su vida va a ir empeorando progresivamente. Entonces, le voy a preguntar al paciente, don José, en estas circunstancias y en estas condiciones, ¿usted qué desea para su salud? ¿Desea que lo ayudemos a morir, aceleremos el proceso de muerte de manera indolora y rápida para usted, o desea continuar extendiendo su vida hasta donde llegue naturalmente? Don José entonces le responde, yo deseo que usted acelere mi proceso de muerte y que me ayude a pasar dignamente, como yo considero que debe ser una vida, ¿sí?, estos últimos momentos. Al decidir eso, ambos sujetos, se transforma esas decisiones que tomaron ambos en un deber universal. ¿Es nuestro deber como equipo respetarlo? ¿Es nuestro deber como familiares respetarlo? Paula dice que sí. Los demás y las demás, ¿qué dicen? ¿Es nuestro deber? ¿Y por qué? Ah, muy bien. Porque lo eligen, como dice Nadia, pero además recuerde la segunda característica importantísima de la libertad. Lo eligen, pero ¿de qué forma? ¿Con qué? Recuerden la diferencia, de acuerdo, es una toma de decisión común entre ambos, pero recuerden la diferencia entre el niño y el adolescente. Eso, ¿sí? Muy bien, Nadia. Lo eligen autónomamente, con conocimiento. El paciente sabe lo que está decidiendo, sabe qué significa, sabe las consecuencias que esa decisión implica, sabe lo que significa vivir de cierta forma y morir de cierta forma. Por lo tanto, elige con autonomía, ¿sí? Y eso es muy importante para el deber, ¿sí? Por eso es que si un niño de 4 años dice, yo no quiero ir más a este colegio, quiero ir al colegio St. George, ¿sí?, que vale 2 millones de pesos, mi deber no es respetar esa decisión. ¿Por qué? Porque no tiene autonomía para plantearse ese fin. ¿Lo ve? Kant en salud es enormemente importante y enormemente valioso para este tipo de discusiones, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con los deseos de un paciente sobre su propia salud? ¿Y cuáles son los límites de eso? ¿Sí? Por ejemplo, voy a complejizar la situación un pelito más. Hay un paciente con coronavirus, ¿sí?, que está en el hospital. El médico le dice, a ver, don José, ¿qué es lo que desea usted hacer? ¿Desea salir de aquí y ir a vivir su vida normal? ¿Sí? ¿O permanecer aquí en cuarentena con los cuidados suficientes? Según el doctor, está respetando la autonomía del paciente, según el doctor, ¿sí? El paciente le dice, yo deseo salir a la calle porque mantenerme aquí no es vida, ¿sí? El doctor entonces y el paciente deciden, ambos, ¿sí?, en teoría con autonomía, el, que este paciente vaya y lleve su vida normal. ¿Se transforma esa decisión en nuestro deber?
Como dice Francesca, ¿es nuestro deber? ¿Qué pasa si esa decisión No, porque afecta? somos las leyes físicas. No, 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 ahí nos vamos a otro lado. Solamente estoy diciéndoles que ambos, en teoría, paciente y médico, ambos en teoría con libertad, deciden que don José vaya a vivir su vida a la calle normalmente. ¿Es nuestro deber? No. ¿Por qué, Francesca? Porque no conocemos qué puede llegar a pasar. No, no es por eso. Es porque, como dice Francesca, como dijo antes, exactamente, porque afecta a otros. Porque esa decisión transforma en objetos a los demás. Recuerden lo importante aquí es la autonomía, y la autonomía significa comprender las consecuencias de la acción. Si liberamos a ese paciente en la calle, vamos a estar siguiendo su voluntad, muy bien, pero ¿qué va a pasar con eso? Va a transformar la vida de los demás en medios para que él pueda seguir su vida común y corriente. Lo que debiese ocurrir allí es preguntarle a todos aquellos que pudiese afectar, ¿sí? Y si los demás están de acuerdo, sí. Se lo grafico. Este paciente, por ejemplo, era un niño, ¿sí? Y el niño de, no sé, 12 años, con suficiente autonomía, no quería pasar esos días en el hospital solo. Entonces le preguntan a su familia, ¿sí? ¿Quieren que este niño permanezca en cuarentena en su casa junto a ustedes, sin salir de esa casa? ¿Sí? Pero sabiendo que el ingresar allí va a afectar su propia salud. Si la familia responde que sí, entonces ¿es nuestro deber respetarlo? Si es que no van a poner en riesgo a más personas, si es que no van a salir de esa casa, si es que se van a mantener en cuarentena ellos. ¿Se fija? Muy bien, ahí sí. ¿Lo ve? Porque a todas aquellas personas que esa decisión vaya a afectar, yo les pregunto y les pido que decidan con autonomía, sabiendo las consecuencias que eso va a tener. ¿Ve por qué es tan valioso Kant? Porque de alguna manera pone el foco en la libertad y en la autonomía, y en el espacio de la salud hay muchas decisiones de este tipo que se toman, ¿sí? Especialmente al inicio y término de la vida, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo quedamos con Kant? Medio confuso, pero Clarifiquemos dudas. Yo creo que lo clave es la libertad. La libertad, y recuerde, Pedro, ¿sí? Francisco parece que era, Francisco, sí. Es la libertad y es la autonomía, ¿sí? Y cómo eso se traduce, como dice Paula, en un respeto a la libertad y autonomía de los demás, ¿sí? Lo fundamental entonces es cumplir con el criterio del imperativo categórico. Todas nuestras acciones, todos los fines que nos proponemos, siempre deben tratar a los demás como sujetos libres y no como meros objetos, ¿sí? Y nuestro deber es respetar todos esos fines que se propongan actuar de esa forma, ¿sí? Bien, jóvenes, 5 minutos de descanso y volvemos al taller, ¿ya? Y ahí les explico más o menos con un caso cómo vamos a aplicar a Kant, ¿ok? 5 minutitos y volvemos. Bien, jóvenes, continuamos entonces con la última parte que es el taller, ¿ven? De ahí vamos a aplicar un poco este criterio kantiano para ir soltándose un poco con él y ver cómo nos funciona, ¿ya? A ver, ¿se escucha bien? ¿Sí? Súper. Veamos entonces una situación práctica. Gracias, gracias. Y veamos allí cómo nos puede ayudar un poquito Kant, ¿ya? Entonces, la situación es, tenemos un paciente de 26 años, ¿sí? En control frecuente en el policlínico por ETS, por conductas de riesgo. Ya no se llama, no se dice ETS, ¿no? Son ITS. En uno de sus exámenes se le diagnostica VIH positivo, ¿sí? Y se le indica el plan de controles posterior y el eventual inicio de medicamentos antivirales. El paciente se niega a creer el diagnóstico. No, esto no puede ser, yo creo que está mal el resultado del examen, ¿sí? No, esto no puede ocurrir a mí, ¿sí?
y no se realiza todos los exámenes complementarios posteriores. Comienza a faltar a los controles que se habían propuesto en un inicio, y termina por abandonar el seguimiento un año después de efectuado el diagnóstico. 5 años más tarde, de esta situación, se informa al personal de salud que efectuaba los controles de este paciente, que el paciente se encuentra hospitalizado en una unidad de tratamientos intermedios por neumonía, con compromiso nutricional severo y lesiones cutáneas sin compromiso neurológico. Es decir, el paciente se había diagnosticado de VIH positivo, comienza sus controles, luego se va porque realmente no cree que tenga lo que le dicen que tiene, y tras 5 años, sin tratamiento alguno, vuelve a aparecer en una unidad diferente, en la unidad de tratamientos intermedios, por una neumonía, y se le informa al personal. La madre del paciente, en este contexto nuevo, solicita reiteradamente al personal de salud que inicie la terapia antiviral, aún en contra de la voluntad de su propio hijo, quien vuelve a reiterar su negativa de recibir drogas antivirales. ¿Se entiende la situación? Entonces este paciente, que había sido diagnosticado con VIH positivo, ¿sí?, llega por una neumonía, y en esa situación entonces se produce el conflicto entre la madre que quiere que este sujeto reciba su tratamiento, el propio sujeto que dice que no quiere nada porque no cree tener nada, y el equipo de salud que tiene que tomar allí también una posición y ver cómo abordar la situación. Entonces, con su grupo, ¿qué debe hacer? Primero, igual que siempre, identificar quiénes son los actores más relevantes de este conflicto moral y cuáles son los valores. ¿Se acuerda cómo se identificaban valores? Si un actor es la madre, ¿cómo sé cuáles son los valores de la madre? ¿Qué debo preguntarme? No, Gabriela, este trabajo no está en el PPT. Lo subo también al tiro cuando comencemos, para que lo tenga. ¿Sí? No debo preguntarme sus acciones. Debo mirar las acciones si quiere, pero debo preguntarme, por ahí podría ser qué necesidades tiene, pero ¿cómo? ¿Qué es lo mejor para el hijo? Eso es lo que desea, pero ¿cómo yo sé qué es lo que valora la madre? Yo les di una pregunta básica que hay que hacerse siempre. La seguridad del hijo. Bueno, esos son los valores, eso es lo que le importa, pero la pregunta ¿Cuál es... es el deber como madre? Eso sería en términos kantianos. Solamente estamos hablando de valores. Recuerden, la pregunta fundamental para saber cuáles son los valores de un actor es preguntarse, ¿qué es importante para este sujeto? Entonces yo me pregunto, ¿qué es importante para la madre? Y todo lo que ustedes me respondieron, la seguridad de su hijo, la salud de su hijo, etc. ¿Qué es importante para el equipo de salud? Que el paciente esté bien. Ya, que el paciente esté sano, ¿sí? ¿Qué más? Que cumpla con su tratamiento, muy bien, como dice Pia, ¿sí? Entonces, en la 1, muy bien, entregarle buena atención, que no, exactamente, Denise, que no se propague la enfermedad, ¿sí? Entonces, identificamos los actores, madre, hijo, equipo de salud. Identifico sus valores, ¿cómo? Preguntándome, ¿qué es importante para la madre? ¿Qué es importante para el paciente? ¿Qué es importante para el equipo de salud? ¿Bien? Luego la 2, ¿sí?, que es lo realmente complejo de esto. Dice, aplique el criterio kantiano para decidir cómo actuar frente a este conflicto moral. ¿Sí? Todos vemos el conflicto, ¿no es cierto? El paciente quiere irse, no quiere recibir ningún tratamiento, la madre quiere que reciba el tratamiento y el equipo de salud está allí y tiene que resolver el conflicto. ¿Sí? Entonces, explique primero con claridad qué es lo que dice Kant, cuál es el criterio kantiano, en qué consiste la propuesta de Kant, y luego aplíquela al caso. ¿Sí? ¿Se comprende la situación? ¿El problema? Ya, muy bien. Entonces, usted y su grupo pónganse a trabajar, ¿sí? Tenemos más o menos hasta las 11:40, yo los voy a acompañar, igual que siempre, ¿sí?
hágame todas las preguntas que considere necesario en esta ventana de chat, por micrófono, qué sé yo. Y este segundo taller entonces se incorpora, se junta con el taller 1, y así vamos dando cuerpo al portafolio. ¿Bien? ¿Dudas o consultas hasta ahí? ¿Nada? Voy a subir este mismo taller a la plataforma para que lo tenga. ¿Bien? Así lo pueden bajar al tiro. Muy bien, comienza entonces. Yo me quedo aquí atento a sus consultas, dudas, y voy a subir la presentación. Denis, sí, en teoría el taller 1 yo los miré rápidamente, ¿sí? Para saber más o menos cómo van y qué es lo más complejo que hay que recordar. Por eso recordé ahora cómo se identifican valores y cómo se identifican los actores, ¿sí? En teoría, en la práctica es muy difícil retroalimentar cada taller, ¿sí? Porque eso implicaría semana a semana ir haciéndolo. Por eso prefiero evaluarlo como portafolio, ¿sí? Allí, exactamente, Denise, ahí por eso estoy pensando en la forma de evaluar el portafolio, ¿sí? Quizás el portafolio tenga una primera corrección y luego ustedes puedan modificar algunas cosas, ¿sí? La idea es que el portafolio realmente logre aprendizajes más que, por decirlo así, juzgar rápidamente lo que han hecho, ¿eh? Entonces, lo más probable es que en el portafolio retroalimente, ¿sí? los problemas más generales y luego puedan redevolvérmelo reescrito, ¿sí? El grupo Agustín, en teoría, son los mismos que teníamos la semana pasada, ¿sí? No recuerdo cuánto fue el max. Parece que nos movíamos entre 3 y 5 integrantes, ¿sí? Sí, creo que así era. Profe, ¿puedes ¿Sí? colocar el caso, por favor, en la pantalla? Para Voy a verlo. dejar puesto el caso mientras lo subo a la plataforma, ¿ok? Ya, gracias.